Ya, Ya lo tengo. Gracias. ahí está. No sé por qué Listo. siempre me sale eso, doctora, perdón. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues Sí. ahora sí, estamos grabando. Vamos a comenzar. ¿Para qué nos sirven las pruebas estadísticas? Ya dice yo. Yo, de acuerdo a lo Adelante, Guillermo. comentado en en el material que mandaron, pues nos permite medir el efecto de la maniobra, en este caso, sobre el desenlace y pues establecer incluso causalidad o la relación entre una y la otra. Ok. Entonces, si les cambio un poco la pregunta y ahora les digo, ¿qué tipo de proyecto ameritan prueba estadística? ¿Qué es lo que ustedes me dirían? Aquel proyecto que sea comparativo o analítico. Los únicos estudios que no requerirían prueba estadística son los descriptivos, donde solo quieren determinar la prevalencia de diabetes, la prevalencia de enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes. Leo, adelante, por favor. Ok. Principalmente lo que requieren pruebas estadísticas son los cuantitativos, doctora, porque pues, se quiere demostrar que los resultados no son están relacionados y no se deben a un factor del azar. Por eso mencionaba en el video y también en la ciencia detrás del juicio que tiene que haber una margen de error de 5% y es lo que tenemos que demostrar para que nuestros resultados sean totalmente fiables, que no se pasa de ese margen de error. Ok, Leo. Entonces, cuando tú quieres, yo le cambiaría solo un poquito la palabra. ¿Por qué? Porque hay estudios que tienen variables que son cualitativas y también requieren pruebas estadísticas. Entonces, en lugar de comentar que se utiliza para estudios cuantitativos, lo cambiamos para estudios que son comparativos o analíticos, ya sea un estudio de corte, de casos y controles, un transversal, pero en cuyo objetivo se quiera hacer una comparación, ya sea para evaluar asociación, relación o predicción. Entonces, siempre que haya un estudio comparativo, requiere forzosamente que haya una prueba estadística. Ujú. Leo, no sé si no habías bajado la mano. Ah, perdón. Ya la bajé, ya sé. Ujú, gracias. ¿O querías hacer otra pregunta? Entonces, ya como nos había dicho Guillermo, el, la prueba estadística, ¿para qué nos ayuda? Para determinar si una intervención, tratamiento, maniobra va a impactar en el desenlace. Y nos ayuda a determinar si esa diferencia que nosotros estamos observando es real o bien se debe al azar. Ahora, para evaluar esta asociación, pues además de esto, requerimos hacer el cálculo de tamaño de muestra y que nuestra prueba estadística sea la adecuada de acuerdo al tipo de variable y al objetivo que estamos buscando. Ahora, en todos los artículos siempre está el famosísimo valor de P. Pero, ¿qué significa ese valor de P? Imaginemos que queremos comparar mm, grasa corporal, el porcentaje de grasa corporal entre hombres y mujeres. Y encontramos que los hombres tienen un porcentaje de grasa corporal de 22 y las mujeres de 30. ¿Para qué nos serviría ahí el valor de P? Supongamos entonces que tenemos la media del grupo 1. Entonces queremos evaluar la diferencia de medias. Media 1, esto sería en hombres, es de 22 versus 30 en mujeres de porcentaje de grasa corporal. Tenemos un valor de P que es, no sabemos de cuánto sea, pero es menor a 0.05. ¿De qué nos hablaría este valor de P en este contexto? Que hay diferencias significativas. ¿Pero qué significa la diferencia significativa? ¿Qué es eso de diferencia significativa? Que no es el azar, sino es por el evento. ¿Qué diferencia? Ok, entonces,
El valor de P es la probabilidad de que esa diferencia que yo estoy observando se deba a la intervención que estoy comparando, que va al azar. El valor que nos permitimos, entonces, para cometer ese error, es un error de 5%. Entonces, eso es lo que significa la probabilidad de que esa diferencia sea real y no debida al azar. Ahora, Guillermo, Sí, gracias. También otra utilidad del valor de P es que nos va a permitir generalizar los datos que nosotros obtengamos de esa prueba estadística en nuestro grupo de estudio. Es decir, por ejemplo, en lo que comentaban ahorita de la diferencia del IMC, si el resultado tiene un valor de P estadísticamente significativo, yo también voy a poder generalizar y entonces decir que en toda la población siempre una mujer va a tener un índice de masa corporal mayor al de los hombres. ok, podría generalizarlo una población con características similares a la que yo incluí. Entonces, siempre y cuando se cumpla esa condición, se va a poder llevar a cabo. Gracias, Guillermo. Ahora, hay diferentes requisitos para que podamos elegir la prueba estadística. Uno es el tipo de variables. Si son variables cualitativas, si son cuantitativas, si tienen libre distribución, distribución normal, si la muestra es relacionada o no, pero también la tengo que elegir de acuerdo al objetivo y al número de grupos. Ujú. Ok, vamos a ir desglosando este cuadro que venía en la revista, en el video, y no me interesa en este momento que ustedes se lo aprendan, pero que si ustedes lo consultan, lo que me interesa es que sepan interpretarlo, que cuando se enfrenten a elaborar un proyecto de investigación, sepan con seguridad cuál es la prueba estadística que van a elegir, ¿no? Entonces, el primer punto que necesitan considerar es qué tipo de variables van a contrastar. En el ejemplo que les ponía hace un momento de si existe diferencia entre porcentaje de grasa corporal de acuerdo a sexo, qué tipo de variables identifican y cuántas identifican? Es cualitativa, dicotómica. Ok. Tengo entonces una variable cualitativa. Tengo una variable cualitativa dicotómica y tengo otra variable cuantitativa. El porcentaje de grasa, que es Ok, cuantitativa normal, ¿será? ok, asumo que es normal. Ustedes también tendrían que asumir que es normal porque les dije que se iba a representar con media. Entonces, tenemos estos dos tipos de variable, una cualitativa dicotómica y una cuanti de distribución normal. Ujú. ¿Ok? Entonces, aquí yo ya tengo especificadas mis variables. La primera parte es que yo voy a elegir entonces mi variable cuantitativa normal, que es el porcentaje de grasa corporal. Ujú. ¿Ok? Después, ¿cuántos grupos tengo de mi variable cualitativa? 2. Dos. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la prueba estadística que hasta aquí corresponde? Cuantitativa, normal y dos grupos. Un test student. Una TED Student. Ajá. Entonces, esta sería mi prueba correcta. TED Student. Ujú. Ahora, hay un otro punto que tenemos que considerar y es si se trata de una muestra relacionada o no relacionada. ¿Cómo entendieron este concepto? Es si se trata de el mismo grupo de pacientes, pero al que se le hizo una diferente maniobra, una diferente medición. Entonces, en este ejemplo podría ser si a estos pacientes se les midió el porcentaje de grasa
antes y después de alguna intervención. Tendríamos dos Exacto, medidas. perfecto. Muy bien, Andrea. Entonces, cuando hablamos de muestras relacionadas, tendríamos que hablar de un antes y un después. El mismo sujeto es el grupo control, ¿no? Entonces, antes y después. Después yo ingreso a mis pacientes que tienen obesidad y evalúo el cambio del porcentaje de grasa corporal tras una intervención en nutrición o posterior a iniciar actividad física. Es el mismo grupo antes y después. Ujú. En este ejemplo que les puse de porcentaje de grasa corporal de acuerdo a sexo, se trata de una muestra o grupo relacionado o no relacionado. No relacionado. No relacionado. Perfecto. Ahora, quiero que me pongan otro ejemplo de un estudio de antes y después, de grupos relacionados. Es un grupo de paciente o de estudio que se le ve el desenlace y se le da un tratamiento y se van evaluando si hay cambios o no. Ok, pero pónganle Como, nombre a las variables para que sea más fácil de recordar. puede ser diabetes. Ok. ¿Qué nos interesaría en esos pacientes que tienen diabetes? Quizá relacionar la actividad física con el ¿Y desarrollo, cómo el desarrollo. evaluarías cómo se evaluaría el cambio? ¿Qué te interesaría? ¿Qué aspectos cambiarían posterior a iniciar actividad física en este grupo de pacientes con diabetes? Pues quizá el nivel de glucosa. De glucosa. Ok, entonces sería el cambio en la glucosa antes y a los 3 meses Ok, de haber iniciado actividad física. ¿Ok? Ese es un ok. ejemplo de una prueba relacional. ¿Ah? Para que sea más fácil de recordar para ustedes, traten de pensar en algunos ejemplos. Guillermo, tenías la mano levantada. Sí, gracias. No, también iba a mencionar, bueno, en este caso mi estudio es eh, la aplicabilidad de las técnicas de estudio sobre la autopercepción del médico residente. Planeo hacer un estudio longitudinal, en este caso, bueno, lo planeo hacer pareado. Entonces, la intención es medir la autopercepción académica que tiene el médico residente de primer año al inicio de la residencia. Durante todo el año vamos a ver cómo desempeña las técnicas de estudio y al final del R1 vamos a ver cómo cambió esta autopercepción. Entonces también sería un estudio de tipo, bueno, un muestreo pareado o la muestra relacionada. Exacto. Muy bien, Guillermo. Entonces tú planeas que mejore la autopercepción al término del primer año de la residencia. Perfecto. Muchas gracias. Ahora, lo siguiente es, entonces ya quedamos que tenemos que analizar el tipo de variable, el tipo de muestra y cuántos grupos tenemos. Ahora, vamos a pensar en un ejemplo que requiera utilizar la prueba de ANOVA. Ahorita lo que estamos haciendo es determinar objetivos que muestren diferencia. Ujú. Entonces, ¿alguien tiene en mente algún proyecto o alguna pregunta de investigación que se pueda responder con una pregunta, con una prueba de ANOVA? Requerimos tener una variable cuantitativa de distribución normal, que los grupos no sean relacionados y que además tengamos una variable cualitativa que tenga 3 grupos. ¿Quién dice yo? Y queremos evaluar diferencia. Déjenme ver en el chat. Ah, no, es la lista de asistencia. ¿Quién dice yo?
Adelante, Guillermo. Sí, gracias. Bueno, yo creo que igual el ejemplo que acabo de poner, yo lo pienso analizar con una prueba ANOVA. La prueba cuantitativa es la escala que pienso aplicar para medir la autopercepción, porque me da un valor numérico y la interpretación es entre mayor sea el puntaje, mayor es la autopercepción que tiene el médico residente. Y pienso compararlo entre las diferentes especialidades de pues sí, que tenemos en la sede donde pienso aplicar el estudio. Entonces compararía medicina interna, cirugía, pediatría y urgencias, que son las especialidades que tenemos en el hospital. Ok, perfecto. ¿Y tienes hasta el momento alguna hipótesis en qué especialidad, quirúrgica, no quirúrgica, tendrías mayor diferencia en este puntaje? Sí, de acuerdo a la literatura, encontré algunos artículos donde mencionan que las especialidades que tienen mayor autopercepción son las que son más como teóricas que prácticas, por así decirlo, y entonces pues nosotros vamos por la especialidad de medicina interna, que es la que es a lo mejor más teórica que el resto de las otras especialidades con las que tenemos en la sede. Entonces nosotros vamos, o bueno, voy por la hipótesis donde la autopercepción relacionada a las técnicas de estudio es mayor en los médicos residentes de medicina interna. Ok, perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Ahora, nosotros en la pandemia llevamos a cabo un ensayo clínico. Este ensayo clínico, este proyecto fue planeado al inicio de la pandemia, por ahí de abril, mayo de 2020. Entonces teníamos tres brazos de tratamiento. El grupo con hidroxicloroquina, un grupo con hidroxicloroquina más acitromicina y un tercer grupo que tenía placebo. Entonces, aquí tuvimos diferentes objetivos. Uno de esos objetivos fue al finalizar a los 11 días de seguimiento, evaluar si había diferencia en la saturación. Ujú. ¿Ok? Para cada uno de los grupos. Ahora, pero al determinar el tipo de distribución, encontramos que esta variable de saturación tenía libre distribución. Al graficar los histogramas, pues notamos una curva que estaba platicúrtica o achatada, aplanada, y además la desviación estándar era muy grande. Al aplicar entonces las pruebas de normalidad, identificamos que tiene libre distribución. ¿Qué prueba estadística utilizaríamos para evaluar la diferencia en la saturación de oxígeno entre estos tres grupos? Si tengo una variable cuantitativa, tres grupos, pero que tiene libre distribución. Kruskal-Wallis. 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 Ajá, exacto. Entonces, cuando ustedes están planeando su proyecto de investigación, en este momento, ustedes no tienen manera de saber si sus variables se van a comportar de libre distribución o distribución normal. Entonces, cuando ustedes lo redacten en su protocolo, yo les sugiero que tomen en cuenta ambas opciones. Para contrastar la diferencia en la saturación de oxígeno en tres grupos, se utilizará la prueba de ANOVA en caso de existir distribución normal y la prueba de Kruskal-Wallis en caso de tener libre distribución. Porque hasta este momento, pues ustedes no pueden saberlo. De igual forma, si ustedes asumen que será distribución normal, es correcto si le ponen ANOVA, pero sería más completo si ustedes desde este momento tienen pensada una alternativa a si tiene el otro tipo de distribución. Ujú. ¿Ok? Ahora, quiero que me den, por favor, el ejemplo de una prueba de Wilcoxon. Ya hace ratito la doctora Andrea nos dio un ejemplo de pareada. Ahora, ¿cómo lo transformamos en una prueba de Wilcoxon?
Vean qué es lo que cambia entre una T pareada y una de Wilcoxon. Yo comparo grupos de una variable que es cuantitativa, pero ahora la variable tiene libre distribución. Esa es la única diferencia. Entonces, si tiene libre distribución, yo sigo comparando un antes y un después para una variable cuantitativa, pero ahora tiene libre distribución. El ejemplo era para porcentaje de grasa corporal. Porcentaje de grasa corporal antes y después de una intervención nutricional. Ustedes utilizarían de igual manera Wilcoxon, pero ahora la utilizarían si la variable porcentaje de grasa corporal tuviera libre distribución. Entonces, esto es parecido al ejemplo que les puse hace un momento entre ANOVA y Kruskal-Wallis. Lo único que cambia es el tipo de distribución. Ahora, necesito que piensen en un ejemplo para una prueba de Friedman. ¿Cuándo utilizarían una prueba de Friedman? Podría ser el mismo ejemplo de la grasa corporal, pero en esos mismos pacientes, en hombres solamente. Pueden ser hombres. Puedo elegir, mi criterio de inclusión pueden ser hombres que tienen obesidad. Lo que cambiaría es que yo ahora voy a hacer 3 mediciones. Entonces, voy a ver cómo les va, cómo cambia el porcentaje de grasa corporal al primer mes de iniciar la dieta y a los 3 meses. Entonces, ya tengo 3 mediciones, la basal al mes y a los 3 meses, o la basal a los 3 meses y a los 6 meses. Se hacen 3 mediciones en el tiempo. Andrea. Gracias, perdón, hice así porque pensé que lo detectaba así, pero no lo detectó, pero bueno, usted sí me vio. Una pregunta, ahí en este caso de Friedman, ¿se puede hacer como lo acabo de decir, si vamos a hacer una medida repetida 3 veces en el mismo grupo? O si tengo 3 grupos diferentes, por ejemplo, en este ejemplo que estamos haciendo, si tengo 3 grupos de pacientes y a los 3 grupos les dimos una dieta diferente para medirle el porcentaje de grasa, ¿se puede hacer entonces también aquí Friedman? Ah, ok. Exacto. Ahí, espérenme. Este ejemplo está interesante, Andrea. Siempre en sus proyectos, ahorita para tratar de que sea más fácil de explicar, nos estamos dirigiendo al objetivo primario, a contrastar la maniobra contra desenlace. ¿No? Acabas de mencionar otro ejemplo importante. Entonces, imaginemos que en nuestro estudio tenemos pacientes con diabetes tipo 2, unos que no tienen diabetes y solo tienen resistencia a la insulina. Y un tercer grupo de pacientes que tienen síndrome metabólico. A los 3 les voy a evaluar, les voy a, les voy a dar una dieta. Ajá. Puede ser una dieta cetogénica. Todos van a recibir la misma dieta cetogénica. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos una comparación. Tenemos 2 opciones. En cada paciente, yo puedo hacer una medición basal, una medición al mes y una medición a los 3 meses en cada grupo. Entonces, aquí, dentro de los pacientes que tienen diabetes, pues yo tengo una medición basal al mes y a los 3 meses. Esto implicaría que utilice una prueba relacionada. Aquí utilizaría la prueba de Friedman si tiene libre distribución o ANOVA para muestras relacionadas si tiene distribución normal. Pero a su vez, yo puedo decir que quiero comparar qué sucedió hasta los 3 meses y cuál fue el grupo que tuvo un mayor cambio en porcentaje de grasa corporal. Entonces, uno es la comparación dentro de los grupos y otro
la diferencia en estos grupos independientes. ¿A qué grupo le va mejor? ¿Qué grupo al finalizar la intervención a los 3 meses mejora más el porcentaje de grasa corporal? Aquellos que tienen diabetes, aquellos que tienen resistencia a la insulina o los que tendrían síndrome metabólico. Y eso ahí requeriría otra prueba. Ahí requeriría o ANOVA o Kruskal-Wallis, dependiendo del tipo de distribución que tenga la variable de porcentaje de grasa. Entonces, aquí están combinando dos pruebas. Y eso es lo que sucede habitualmente. Por lo tanto, esto, cuando ustedes seleccionan una prueba estadística, no se vale que sea receta de cocina. Los proyectos que yo evalúo de residentes dicen, para variables cuantitativas se utilizará TD-Student. Para variables dicotómicas o para variables cualitativas se utilizará chi cuadrada. Pero en este momento, ustedes saben que hay un espectro de pruebas y que yo no sé por qué van a utilizar T. Entonces, aquí ustedes tendrían que decir, para comparar las medias de 2 grupos con distribución normal, TD-Student, para comparar las medias de 3 grupos con distribución normal, ANOVA, o si tiene libre distribución, Kruskal-Wallis. Pues no es receta de cocina. Deben tener muy claro qué comparaciones van a usar. Y en general se utiliza más de una prueba estadística, pero al menos la que ustedes tienen que reportar de forma precisa para que el lector entienda perfecto lo que ustedes quieren hacer es maniobra contra desenlace. Ujú, ¿sale? Para que no parezca receta de cocina que pueda ser aplicable a todo proyecto, porque cada proyecto tiene variables diferentes. Por eso ahorita les insistía, pónganle apellido, nombre y apellido a su ejemplo, para que nos quede claro qué variables están contrastando. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a pasar a los ejemplos ahora con las pruebas dicotómicas. Tal vez las pruebas que son más comunes para nosotros en la clínica son las pruebas cualitativas. Entonces, para estas pruebas requerimos tener variables cualitativas y puede ser que comparen uno o más grupos. Vamos a poner un ejemplo para que quede muy claro. Entonces, cuando se trata de variables cualitativas, chi cuadrada. Cuando yo estaba en los primeros días del propedéutico para ingresar a la maestría, yo solo me aprendí esto. Variables cualitativas chi cuadrada, variables cuantitativas T de estudiante, como en el ejemplo más sencillo. Y ya posteriormente fui entendiendo un poco más las diferencias. Ujú. Pero esa mnemotecnia en ese momento a mí me ayudó. Ujú. Entonces, vamos a tener un ejemplo de chi cuadrada. ¿Se les ocurre a ustedes o se los digo yo? Díganme de sus proyectos para que podamos ir analizándolos y resolviendo dudas. ¿No? Bueno, yo se los digo, pero solo este ejemplo. Ustedes ahorita, solo para que se inspiren, y ahorita ustedes son los que me van a dar un ejemplo. Entonces, estamos haciendo un proyecto en pacientes con diabetes. Son pacientes que fueron atendidos en unidades rurales de diferentes lugares de la República. Entonces, tenemos dos variables. Primero, el estado basal son pacientes que tienen diabetes tipo 2. La maniobra o intervención es el control glucémico. Esta variable está como dicotómica. Tenemos control y descontrol. Y tenemos como desenlace enfermedad renal crónica. Y está como presente y como ausente. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que nosotros querríamos encontrar? ¿Cuál sería nuestra hipótesis? Que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen mayor exposición o mayor frecuencia de descontrol. Entonces, aquí estamos comparando diferencias, son dos grupos, son dos variables que son cualitativas.
tengo una variable cualitativa dicotómica y tengo dos grupos. Y se utiliza chi cuadrada. Ujú, ¿sale? Ok. Ahora, aquí puedo utilizar también la chi cuadrada cuando tengo una variable que tiene más de dos categorías. Por ejemplo, aquí podríamos analizar la variable de estado nutricional. Y entonces tenemos estado nutricional normal, sobrepeso y obesidad. Y la variable de desenlace, que es enfermedad renal crónica. ¿Qué prueba estaríamos utilizando ahí? Tres grupos. Normal, sobrepeso y obesidad. Y una dicotómica, que es la presencia o no de enfermedad renal crónica. ¿Qué prueba utilizaríamos? También chi cuadrado. Chi cuadrada. Esto tiene un apellido. Se los voy a colocar aquí, pero es igual una chi cuadrada. Es un tipo de chi cuadrada que se llama tendencia lineal. Ujú. Pero para fines prácticos es exactamente una misma chi cuadrada. Ahora sí, ya les dije dos ejemplos. Ahora quiero que ustedes me platiquen de sus proyectos y que veamos ejemplos de chi cuadrada. Ahora recordando el protocolo, el estudio de uno de los compañeros, él quería, porque el mío no es así, el mío es cuantitativo, pero él quería hacer algo con las pacientes embarazadas, algo del control, identificar factores de riesgo para embarazo pretérmino, una cosa así, no estoy muy segura. Entonces esos pudieran ser, es una cualitativa dicotómica, pero no sé si sea relacionada, porque serían las mediciones en las mismas pacientes Mm, y son, mm, ¿no? mm. Vamos, en este mismo ejemplo, Clau, vamos a Sí, elegir. Tú dijiste factores de riesgo. ajá, Podemos ponerle apellido y podemos identificar alguna variable en específico. Entonces, dentro de las embarazadas, podríamos analizar como un factor de riesgo es la presencia de infección de vías mm, urinarias. Ujú. ok, Entonces, como presente o ausente. ¿Y qué tanto la presencia de infecciones de vías urinarias de repetición condiciona o no más riesgo de tener parto prematuro? Este podría ser un ejemplo perfecto para evaluar chi cuadrada. ¿Mm? Ahora, tú puedes tener, mm, mencionaste de pronto que no sabías si era una prueba relacionada. ¿Qué fue lo que te generó confusión? en este caso sería relacionada porque la medición va a ser entre pues, las mismas embarazadas, ¿no? O sea, llevar el Ujú. control de ella misma y van a ser dos mediciones, por así decirlo, ¿no? Al basal y más adelante después de los exámenes de orina o algo así. Depende. Entonces, puedes tener diferentes objetivos. Si tú lo Ok, planeas así, como embarazadas con, no sé, infecciones, cervicovaginitis o infección de vías urinarias, no son grupos relacionados, porque en un grupo vas a tener a las pacientes que tuvieron o no tuvieron infección de vías urinarias. entiendo, entiendo ¿Mm? bien. Sí, Ahora, si tú lo que quieres evaluar es, por ejemplo, si cambió o no la proteinuria entre la misma paciente o si cambió el número de leucocitos por campo antes y después de iniciar antibiótico, ahí sí sería la misma paciente. Pero en este caso tú tienes dos grupos. La embarazada solo va a estar asignada o a la presencia o a la ausencia de infección de infección de vías urinarias. ok, ahora sí ya me quedó más claro relacionado y no relacionado, que esa era mi duda. Gracias. Gracias, Clau. Por ahí habían levantado la mano y ya la bajaron. Déjenme ver quién era. Abel, adelante. Gracias. Sí, es que más o menos en mi trabajo yo voy a hacer algo parecido que creo que es este caso, en mi caso son embarazadas. Entonces, el factor de riesgo, por ejemplo, es la presencia de diabetes
y obviamente la presencia-ausencia, y mi desenlace es preeclampsia. ¿Ok? ¿Qué prueba estadística utilizarías? Entonces siento que aquí es chi cuadrado. Exacto. Ujú. Entonces, aquí lo que esperaríamos es que en aquellas pacientes que tuvieron diabetes hubiera una mayor incidencia de preeclampsia en Así es. comparación con aquellas que no desarrollaron diabetes. Perfecto. Muchas gracias, Abel. Gracias. Ahora, imagina que vamos a hacer un estudio de cohorte. Y en este estudio de cohorte queremos evaluar al inicio del estudio la frecuencia de síndrome metabólico. Entonces, como presente, ausente. Y queremos evaluar, hay una cohorte de seguimiento. El seguimiento se da a 7 años. Sin que no hagamos ninguna intervención y no comparemos nada más, uno de nuestros objetivos podría ser qué sucede tras 7 años de seguimiento o en 7 años. ¿Qué tanto creen que cambie la frecuencia de síndrome metabólico en el estado basal y 7 años después, solo por efecto del tiempo? ¿Creen que aumente o disminuya? Sin hacer ninguna intervención, solo por el efecto de la edad o del tiempo. Que aumente. Que aumente. Entonces, aquí yo tengo dos variables que son dicotómicas y son relacionadas. Evalúo a los mismos sujetos en un antes y un después. Evalúo si tenían síndrome metabólico al iniciar la cohorte y al finalizar la cohorte. ¿Qué prueba estadística utilizamos? Es una variable cualitativa dicotómica, son dos grupos en un antes y un después. Magneman. Exacto. Es la prueba de Magneman. ¿Mm? ¿Otro ejemplo? ¿Se les ocurre alguno más? ¿No? Porcentaje de obesidad en pacientes antes y después de iniciar una estrategia. No sé si todavía esté esa estrategia, pierde kilos, entonces podemos evaluar el porcentaje de pacientes obesos antes y después de haberse implementado esta estrategia. Entonces, ahí otra vez sería la prueba de Magneymar. Ujú. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar los ejemplos de las pruebas que evalúan relación. Cuando nosotros evaluamos relación, lo que queremos es decir cuál es el comportamiento, qué sucede con la variable y al modificarse la variable x. En general son variables cuantitativas. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento una variable o si se modifica una variable? ¿Qué pasa con la otra variable? Por ejemplo, ¿qué pasa con la edad y la tasa de filtrado glomerular? Disminuye. Disminuye. Ok, al aumentar la edad, la tasa de filtrado glomerular disminuye. Entonces, ambas son variables cuantitativas. Lo único que nos dicen las relaciones es cómo al aumentar X se va a modificar y puede Y aumentar o disminuir. Y puede ser que estas variables sean cuantitativas de distribución normal. Si eso ocurre, utilizamos la prueba de correlación de Pearson. Si una de las variables tiene libre distribución y la otra es de distribución normal, es Spearman. O si ambas variables tienen libre distribución, es Spearman. O si una variable es cuantitativa y la otra ordinal, es Spearman. ¿Mm? Por ejemplo, si queremos determinar mm, la tasa de filtrado con el estado nutricional, pero ahora tenemos pacientes que tienen desnutrición o que tienen índices de masa corporal normal, obesidad, sobrepeso, obesidad grado 2.
ahí lo que observaríamos es que al aumentar entre más se dirija a obesidad, pues la tasa de filtrado glomerular disminuiría. Ujú, ¿Ok? Díganme otros ejemplos de correlación que se les ocurre. Perdón, una pregunta, Ujú. me fui ahorita. ¿Dos variables cualitativas también serían Spearman? Mm, Cualitativas, si ambas son dicotómicas, utilizarías la prueba que se llama coeficiente T. Y hay Ujú. otra que no está en el cuadro, que se llama Tau de Kendall. Ah, ok, esa, sí. La Tau de Estaba Kendall es la pensando, que se utiliza cuando son ordinales, cuando ambas son ordinales. perfecto, sí. Ah, ¿Vale? ok. Era un ejemplo de la tesis de un residente. Estaba encontrando la asociación entre pacientes orointubados que estaban en la unidad de cuidados intensivos, midiendo por dos escalas diferentes, una midiendo nivel de dolor y la otra delirium. Entonces, eso era lo que quería asociar, si la presencia de dolor estaba relacionada con el delirium. Ok, ahí para utilizar la prueba de correlación, el delirio se tendría que evaluar como escala cuantitativa. O bien se podrían trabajar con los grados. Ujú. Sí, La se escala trabaja. de EVA es una variable ordinal y después la variable de delirium puede ser ordinal o puede ser cuantitativa, pero se podría utilizar alguno de estos tipos de relación. Ah, bueno, Ujú. muchas gracias. De nada. Eh, des- G. Tapia, no te Hola, escuchamos. hola, Ya. buenos días. Es que no, el Buenos días. micrófono no entraba. Ahorita que ya estuve escuchando todo lo de las pruebas y el video previo, yo tengo una duda de mi proyecto. No sé cuál sería la prueba porque me confundí. Mi proyecto es sobre pacientes que tengan indicación de un urocultivo y en el cual voy a aislar E. coli uropatógenas, aproximadamente 5 por paciente, y voy a evaluar genes suplementarios de virulencia y resistencia antimicrobiana. Lo que no se conoce, hay publicaciones en las que hay diferentes factores de los genes suplementarios de virulencia, de colonización, citotoxicidad, sideróforos, genotoxinas, citotoxinas. Yo voy a evaluar 5 genes, 5 clasificaciones de genes suplementarios de virulencia y resistencia antimicrobiana en 5 aislados por paciente. Ujú. Entonces, mi hipótesis es que mientras más números de genes suplementarios de virulencia tenga la E. coli uropatógena, aparte que, obvio, es más patógena, también pudiera estar relacionada con la resistencia bacteriana, debido a que entre los genes que yo voy a identificar son las bombas de flujo de antibióticos. Ujú. Entonces, ahorita que ya escuché esa parte, digo, no, en realidad no voy a tener grupos, voy a tener solamente pacientes con urocultivo, de los cuales tengo que obtener un promedio de 5 colonias con la finalidad de tener un mayor universo por paciente para poder evaluar más E. coli, más factores de virulencia, si es que tiene una población heterogénea de E. coli o un perfil heterogéneo de resistencia a antibióticos por paciente. Ok. Lo que yo puedo identificar es que tienes estas dos variables. Entonces, dijiste que a mayor número de genes de virulencia, más Ujú, resistencia antimicrobiana. ujú, Entonces, tienes una variable que es cuantitativa. Aquí lo ujú. más probable es que sea de libre distribución, porque es una variable que es cuantitativa, pero es discreta, que no se puede dividir. Entonces, número de genes y resistencia antimicrobiana. Entonces, tienes una variable cuantitativa
y tienes Ujú. una variable dicotómica. Al final, ¿qué vas a mostrar? Diferencia, número de genes y resistencia antimicrobiana. Entonces, tienes un desenlace que es dicotómico y una variable que es cuantitativa. ¿Qué pruebas estadísticas podrías utilizar? Sería entonces, si es cuantitativa con libre distribución, ¿verdad? Ujú. Y esto yo le estoy diciendo que sí puede haber una relación, o no relación, sí, ¿no? Sí puede haber una relación. El término correcto sería diferencia. ¿Por qué? Diferencia o asociación. Ok. La relación la dejamos cuando tienes variables cuantitativas y la resistencia a los antimicrobianos, esa no es cuantitativa, esa es dicotómica. Entonces, lo que tú evaluarías es si hay asociación entre el número de genes de virulencia y la presencia o no de resistencia antimicrobiana. Ujú. Entonces yo pondría la de U de Maduine, no. Exacto. Bien. Ujú. Ah, ok. Sí, porque me enredé en esa parte. Este, porque yo es lo que yo pienso que va a haber una asociación en genes con resistencia, esa es mi hipótesis. Entonces, Ok. esa es mi Y, hipótesis que estoy planteando, pero y no, esta hipótesis, pues, pero no surgió de la nada, surgió de la revisión que hiciste de la sí, literatura, de lo que observas día a sí, día en la práctica clínica. Entonces, sí. pues ahora solo falta que hagas tu prueba estadística y obtengamos ese famosísimo valor de P para que podamos corroborar si esas diferencias se deben al número de genes de virulencia. Y también la puedo aplicar si yo, como son 5 categorías de los genes que están involucrados, citotoxicidad, colonización, ciclomoglulinas, sideróforos y demás, sí los puedo clasificar colonización con resistencia, citotoxicidad Ujú. con resistencia, y al final puedo hacer el global por número o si los de adherencia están más relacionados con la resistencia. También lo puedo hacer con esa misma prueba, ¿verdad? Porque sería lo mismo. Ahí podrías utilizar chi cuadrada. Si tienen o no determinado gen Ajá. con la presencia o no de resistencia antimicrobiana. Ah, ok. Entonces, ahí, Entonces, para ese objetivo en específico, además utilizarías chi cuadrado. sí, cuadrada. Ah, ok. Entonces Ujú. sí tendría que yo especificar, dependiendo a mi objetivo, qué prueba aplicaría. Claro, y ya vieron otra vez que no solo vamos a utilizar una, son Ah, ok. diferentes pruebas para este objetivo. Ok, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Para no decirte Gabriela, por tu apellido como si estuviéramos en la secundaria. Gaby, Gabriela. gracias. Ujú, gracias. Perfecto. Ok, ahora vamos con Naide. Hola, buenos días, maestra. Buenos días. ¿Me escucha? Adelante. Sí, te escuchamos. Tengo voy a hablar de análisis de supervivencia y factores asociados al retraso del diagnóstico en pacientes pediátricos con osteosarcoma. Entonces quiero ver la sobrevida en pacientes con osteo, presencia o ausencia de metástasis pulmonar. Ahí estoy así como un poco Ok, confusa. entonces, tu estado basal son pacientes con, Con osteo, pediátricos con osteosarcoma. ajá, tu exposición sería la presencia o no de METs, Ajá, exacto. positiva o no. Activa, Ajá. Y el desenlace es supervivencia. la supervivencia. Ajá, exacto. Entonces, tú ya nos hiciste que ahorita demos un salto de pruebas y nos vayamos a esta parte, a Ah, las ok. curvas de supervivencia. Ah, ok. Tu prueba estadística correcta sería una curva de supervivencia. Las curvas de supervivencia nos permiten evaluar el impacto de una intervención cualitativa que puede tener dos o más grupos sobre la presencia de supervivencia. Pero a diferencia de cualquier otra prueba, esto va cambiando a lo largo del tiempo. Y entonces tú podrías estimar la diferencia entre la supervivencia a los 6 meses, a los 12, a los 2 años, a los 5 años. Ok. Esa sería tu prueba estadística indicada. Ahora, si tú solo quieres evaluar la presencia o no de metástasis,
en supervivencia sería curva de supervivencia de Kaplan y Meyer. No. ¿Consideras que el único factor que va a impactar en la supervivencia son las metástasis? Bueno, hablaba en cuanto a la referencia bibliográfica, hablaba de tiempos, de que cuando llega el paciente pediátrico a un centro de salud, ahí puede haber un retraso por desconocimiento, porque desconocen la patología, ¿no? Los papás. Y otro decía que se llevan mucho tiempo porque los entretienen, piensan que les da fiebre, tienen una masa tumoral, entonces los entretienen ahí y piensan que con paracetamol, lo que les dé el médico, ya va a disminuir, ¿no? Pues no les toman radiografía a veces, y para llegar al hospital, pues también tiene que tener una referencia para poder llevar al paciente pediátrico aquí al tercer nivel. Ok, entonces, si tú además de la presencia de metástasis o no, quieres analizar algunas otras variables que pueden estar impactando en la supervivencia, como el tiempo de inicio de tratamiento, el tiempo en el que se confirma el diagnóstico, el tratamiento, si había o no disponibilidad del tratamiento elegido, el estado nutricional del paciente, ¿cómo complementarías tu prueba estadística? Para que tú puedas analizar el peso de otros factores, tú harías esta prueba, que se llama de riesgos proporcionales de Cox. Entonces, harías dos. Lo primero, para tu objetivo general, es una curva de supervivencia y después modelos de riesgos proporcionales de Cox como modelo multivariado. Todos los modelos multivariados que nos ayudan a predecir el desenlace tienen como característica que se puede evaluar el efecto de todas las variables que ustedes consideraron que van a impactar y que debieron ya haber incluido en su diseño arquitectónico. ¿Mm? ¿Sale? Ok. Entonces, estas serían las pruebas que tú tendrías que agregar, Naide. Ok. Gracias, doctora, muy amable. De nada, gracias a ti. Vamos con Leo y después con Marta. Entonces, primero Leo, adelante. Leo, Ok, disculpe que no puede poner el micrófono. Ok, ya mi adelante. pregunta, sí, mi pregunta es una duda, pero creo que ya me lo entendí. Mi protocolo, ya lo he dicho antes, es la relación de pacientes con hacerle a pacientes diabéticos en ese brazo tobillo y hacer la división entre los que tienen dislipidemia y los que no para ver quiénes presentan cambios vasculares o disminución del índice menores de 10 años de evolución. La relación es la presencia de dislipidemia en estos pacientes y un índice brazo-tobillo bajo. Como no es como no es es de distribución libre, lo vimos en la anterior clase, entonces sería una prueba de Pearson, porque lo que busco es la relación en sí. Ok, acuérdense, para Perdón. cuando ustedes quieren evaluar relación, tienen Mm, variables que en general son cuantitativas, como el aumentar. Tú podrías transformarlo si tus variables fueran cuantitativas, es decir, si en lugar de evaluar dislipidemia, trabajaras con los niveles de colesterol y el índice tobillo-brazo, entonces podrías utilizar una relación, pero siempre y cuando tengas esa variable cuantitativa. Entonces, al aumentar el colesterol, el índice tobillo-brazo disminuye. mm, Pero si tú lo que quieres es trabajar con la variable dicotómica como presente-ausente, dislipidemia presente-ausente e índice tobillo-brazo, si lo trabajas con esa variable cuantitativa, ¿qué prueba estadística utilizarías? Spearman, supongo. Mm, No. No, No. aquí no tienes variables dicotómicas. Ok, entonces sería de relación Ninguna Pearson. de estas. Coeficiente Ok. de pi. Podría ser coeficiente de phi si ambas variables fueran dicotómicas.
Pero Ok. tendrías que regresarte un paso y evaluar si existe diferencia entre ambos grupos. Entonces tendrías que utilizar una Udman-Whitney. ¿Por qué? Porque tienes pacientes con dislipidemia, sin dislipidemia, y lo que quieres comparar es el índice tobillo-brazo cuantitativo. Ok. Entonces, te podría ayudar utilizar una prueba Udman-Whitney. Depende cómo quieras trabajar las variables. ¿Las vas a dejar como cuantitativas o si las quieres dejar como dicotómica y cuantitativa, o ambas podrían ser dicotómicas? Por ejemplo, dislipidemia. La asociación entre dislipidemia y no dislipidemia con la presencia del índice tobillo-brazo bajo o no. Si fuera así, ¿qué prueba estadística utilizarías? Mm, Paciente de dislipidemia, digo. Son dos grupos. Mm, La U, no. Mm, Dos eh, variables dicotómicas. Dos razones de Con hambre porque en la noche quería comer y dije, no, ya vamos a dormir. Ok. Dos variables ¿Cuál sería? dicotómicas. Estoy confundido. Dislipidemia, presente o ausente. Es que si la quiero manejar, presente, ausente. Índice tobillo bajo, presente o bajo o no. Bueno, ese yo lo quisiera manejar por los tres que tiene. Bajo, más bien. Entonces, es Udman-Whitney. Ok. Tienes una variable de agrupación, que es la presencia de dislipidemia, presente o ausente, y el valor cuantitativo del índice tobillo-brazo. Ah, Udman-Whitney. ok. Última ¿Mm? ok, ya ¿Sale? entendí. Esa sería. No puede ser relación porque tienes una variable dicotómica. Y para Mm, Pearson o Spearman requieres variables cuantitativas, ambas cuantitativas. ok, ok. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Ese es el problema que tenés. Gracias. De nada, Leo. Adelante. Marta, por favor. Hola, buenos días, soy Malú. Adelante. Eh, Miren, yo tengo un tema que es frecuencia del maltrato en médicos residentes y la asociación con la ideación de deserción de la especialidad y el impacto del apoyo del servicio de salud mental. O sea, yo lo que trato primeramente es identificar cuántos médicos residentes sufren de maltrato, porque hemos tenido pues justo reportes de maltrato de todo tipo. Entonces, quiero identificarlo y después ver si está asociado con la ideación de la diserción, cuántos sí tienen esta idea o no. Y también quiero ver si ha apoyado el servicio de salud mental o no, o sea, si han tenido alguna intervención para con los residentes o no lo han hecho, y ver si hubo un apoyo, si esto realmente tuvo pues pues sí, que los médicos residentes pues ya no tuvieran esta ideación, ¿no? Que los hubieran apoyado con no quererse pues salir de la residencia. Entonces, aquí lo que yo identifico es que son variables pues cualitativas, porque todo sería, la respuesta sería sí, no, o sea, el maltrato sí, Ujú. no, ideación de deserción sí, no, y el apoyo de servicio de salud mental sería igual, la respuesta sí, no. Entonces serían cualitativas dicotómicas y me identifico con el cuadrito que puso acá, es de que son 3 grupos, sería un X2 y coeficiente pi y regresión logística, o ¿cómo Ok, sería? bien. Tú lo que utilizarías, Ujú, entonces, tienes las dos variables más importantes por el orden que las mencionaste. Entonces, la primera es maltrato. ¿Hay maltrato o no a los residentes? Y deserción o ujú, no. Entonces, tienes una variable cualitativa dicotómica y dos grupos. Sería chi cuadrada, la primera. Ahora, si tú quieres analizar, pues ya sabemos que nada en esta vida es unicausal, que hay multicausalidad. Entonces,
pues seguramente no va a ser la única variable que impacte el maltrato, sino también si tuvieron apoyo o no del servicio de salud mental. Entonces, si tú evalúas por separado salud mental o no, si recibieron ayuda del servicio de salud mental o no, y si hubo deserción o no, otra vez sería una H cuadrada. Pero tienes Mm, razón. Si tú quieres evaluar el efecto de ambas variables, tu desenlace es dicotómico. Entonces, tu modelo multivariado sería regresión logística. Quieres evaluar predictores de deserción y ya estás considerando no solo la presencia de maltrato, sino si hubo apoyo o no del servicio de salud mental. Podrías evaluar también el grado de residencia, podrías evaluar también el tipo de especialidad médica o quirúrgica. Y todo eso te llevaría a un modelo de regresión logística. Nuestra misión sería que todos sus proyectos llegaran a estos modelos multivariados de predicción, donde ustedes consideren no solo el efecto de su variable principal, sino que además consideren el efecto de las otras variables de estratificación de estado basal o maniobras periféricas. Ok. Maestra, y por ejemplo, usted me sugiere que estudie la ideación de deserción o la deserción, porque por ejemplo, si estudio la deserción, pues tendría que pues buscar a los médicos residentes que ya se fueron. Ajá, tendría Ok. que llamarles por teléfono, identificarlos. Y si estudio, por ejemplo, la ideación de deserción, sería el estudio con médicos que todavía tenemos, pero que tienen pues esa idea, ¿no? De irse. Entonces, creo Ok. que es más práctico la ideación de deserción, pero yo quisiera saber, no sé, usted me aconseje con quién ¿Por qué no miras pudiera, los dos? pues mejor hacerlo. Ujú. ¿Por qué no mires los dos? Puedes elegir, en cuanto a factibilidad, si evalúas deserción, ideación de deserción, eso es factible. Si tú decides evaluar deserción, pues puedes evaluar ambos desenlaces. Uno sería tu desenlace primario y el otro sería el secundario. ¿Puede abrir El su secundario, teléfono, el de WhatsApp? De... ah, perdón, tenía el micrófono prendido. Ok, entonces puedes medir como desenlace primario la ideación. Y después ver de esos que tuvieron ideación, en realidad, cuántos desertaron. Pero ahí vas a tener bien poquitos desenlaces, lo cual te llevará un montón de tiempo, un montón de generaciones para poder resolver la pregunta. Entonces, lo más factible sería que tú evalúes ideación de deserción, pero como desenlace secundario, podrías evaluar algunos de esos que tienen ideación, pues van a desertar y otros no. Yo lo haría Pero así. ahí ya sería como un estudio de corte, ¿no? Porque lo seguiría en el tiempo. Y tú quieres evaluarlo como transversal. Si es transversal, Sí, ideación de sí, sí. deserción. Ya, nada más. Ok. Es lo Ah, único. bien. De lo contrario, en efecto, tendrías que hacer un estudio de cohorte para Ok. poderles dar seguimiento. Ajá, y así como lo tengo, maltrato, deserción y el apoyo de salud mental, sería una regresión logística, ¿no? Así como lo Exacto, voy a una tener también. regresión logística. Y trata de Ok. considerar que otras variables van a estar implicadas en esta ideación de deserción. Sí, como la edad, el sexo, el estado civil, todo El eso, estado ¿no? civil, si Ajá, tiene hijos o no ok. tiene hijos. ¿Mm? Ujú, ok, bien, gracias. Gracias. Gracias por tu ejemplo, Malú. Vamos ahora, déjenme ver quién tiene la mano. Satsil, y después vamos con la doctora Adriana. Adelante, Satsil. Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Pues nada más aquí tengo una ligera duda para ver cuál sería la prueba de mi estudio. Es ¿cuál es la relación de porcentaje de pérdida de peso y tipo de neoplasia, supervivencia 5 años en pacientes oncológicos con sonda enteral? Entonces, mi estado basal son adultos con cáncer y sonda enteral. La maniobra pues sería el porcentaje de pérdida de peso y el desenlace pues sería la supervivencia. Entonces ahí pues sería una curva de supervivencia. Ok.
Para hacer una curva de supervivencia, puedes hacer tú una curva de supervivencia general. ¿Cómo se va comportando la supervivencia en distintos momentos en el tiempo en estos pacientes que tienen cáncer y sonda enteral? Ujú. Ahora, para que tú analices porcentaje de pérdida de peso a lo largo y su impacto en la supervivencia a lo largo del tiempo, esta la tendrías que hacer cualitativa. ¿Te sería Ok. posible agruparla Sí, en categorías? ¿Cuáles sí, hay podrían ser esas categorías? es porcentaje de pérdida no significativa, significativa y grave. Ujú. Listo, ahí las tienes, así, Ah, justo. ya. Entonces, lo único que te diría es que no evalúes, no hables en términos de relación. Acuérdate, la relación son variables cuantitativas y la Ok. supervivencia es dicotómica, no es cuantitativa. Entonces, si tú evalúas de acuerdo al porcentaje de pérdida de peso en estas tres categorías y la supervivencia a lo largo del tiempo, ahora sin problema puedes utilizar una curva de supervivencia de Kaplan y Meier. Ok. ¿No? Y quieres evaluar en lugar de relación la diferencia de la supervivencia de acuerdo a la categoría de pérdida de peso, de porcentaje de pérdida de peso. Ok. ¿No? Ok. Ahora, Mm. ¿cómo lo complementarías? ¿O será Ah, que lo único que impacte en la supervivencia sea el porcentaje de pérdida de peso? no, 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 no. O sea, pues hay muchos factores. Este, por ejemplo, en la cuestión de la composición corporal, también valoramos la masa muscular, la masa grasa, el ángulo de fase. mm, Son mucho más mediciones que tenemos. ¿Ok? ¿El tipo de cáncer impactará? El tipo de cáncer, el estadio de la enfermedad, la edad, las ¿Ok? comorbilidades, el tipo de tratamiento. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿con qué complementarías tu curva de supervivencia? ¿Con qué prueba? Mm, Tendría que ser con alguna igual cualitativa. Mm, No. Con la COX. no. Box. Curva de supervivencia siempre va de la mano Ah, con un modelo multivariado de Cox. ok. Ese es un modelo multivariado. Entonces, para que tú puedas evaluar el impacto de otros factores en la supervivencia y no solo lo atribuyas al porcentaje de peso, de pérdida de peso, entonces tendrías que complementarlo con un modelo multivariado de Cox para que Ok. tomes en cuenta todas las posibles variables de confusión. Ah, perfecto. ¿No? Ujú. Sí, sí, ¿Sale? sí. Sí, muchas Aprovecho gracias. para preguntar algo. Gracias a ti. ¿Puedo preguntar Es- ahí algo respecto a esas pruebas? Ujú. Porque he visto, por ejemplo, también en los artículos, así digamos, todo vaya dirigido hacia predecir, pero también se podría hacer, por ejemplo, ANOVA para ver si también hay diferencias entre, en este ejemplo, la variable, teniendo en cuenta los grupos, por ejemplo, de diferentes tipos de cáncer. Sí, o para analizar, entonces aquí Satsil tenía porcentaje de pérdida de peso no significativa, significativa y grave. Entonces se puede hacer una prueba adicional para contrastar qué tan diferentes son estos pacientes de acuerdo a su porcentaje de pérdida de peso. ¿Será que los que tienen más pérdida de peso son más grandes? O eso requeriría, si fuera de distribución normal, una prueba de ANOVA. O si lo que se quiere evaluar es el porcentaje de comorbilidades por grupo, pues a lo mejor aquellos con pérdida de peso grave son los que tienen más porcentaje de comorbilidades. Y eso requeriría un H cuadrado. ¿No? Ah, Entonces, siempre acuérdense que puede haber más de una prueba y por eso ustedes tienen que especificar qué quieren comparar. ¿Vale? gracias.
Ok, gracias, Andrea. Vamos con Adriana, por favor, y después con el doctor Sergio. Adelante, Adriana. Sí, muy buenos días a todos. Bueno, mi estudio es acerca de los rasgos de personalidad y el síndrome de burnout en asociación con el desempeño laboral, cómo estos dos factores afectan el desempeño laboral en médicos residentes bueno, en un hospital general de aquí de la localidad. Entonces, dentro de rasgos de personalidad, yo tengo la clasificación de acuerdo a la escala que utilizaría, que sería la de Eysenck. Me lo clasifiqué en 3: neuroticismo, extraversión o psicoticismo. Y el síndrome de burnout se clasifica de acuerdo a las dimensiones, que son también pues 3 dimensiones, cada una tiene su nivel, ya sea bajo, intermedio o alto. Y el desempeño laboral la clasificaría con una encuesta también en bajo, medio y alto. Los rasgos de personalidad la puse como variable cuantitativa y con una escala de medición continua. Sí, ahí tengo dudas si sería cuantitativa o si sería cualitativa. Sería una variable cualitativa. Tú dijiste Cualitativa. las categorías específicas. No las Ujú. recuerdo todas. Dijiste neuroticismo, Extraversión y psicoticismo. Ok, entonces esas variables, a pesar de que tú tengas a lo mejor que sea una escala y al final te dé puntajes, tú no vas a trabajar con el puntaje. El puntaje no te dice nada. Lo que tienes que considerar es que esta variable es una variable cualitativa. Cualitativa, ¿No? muy bien. Y El todas síndrome de tus burnout variables, también la dejé como cualitativa y el desempeño laboral exacto. igual. Ok, entonces aquí tienes dos variables. Rasgos de personalidad asociado con desempeño laboral y Ajá, burnout asociado con con desempeño desempeño. laboral. ¿Cuál Así es. sería tu prueba estadística? Bueno, yo había puesto que utilizaría chi cuadrada y también podría utilizar la Spearman, Chi ¿no? cuadrada. Bueno, Chi cuadrada. ujú, chi cuadrada. Lo que quieres es evaluar qué tanto en aquellos que tienen desempeño académico bajo tienen más burnout y Ujú. más algún tipo de personalidad en específico. Entonces, creo que te quedaría mejor utilizar chi cuadrada. Ahora, si tú lo que quieres es predecir, entonces cuando ustedes tienen una variable puede ser cuantitativa, pero puede ser que para otro proyecto o para otro objetivo ustedes hagan categorías. La de SATSIL es cuantitativa. A partir del porcentaje de pérdida de peso es cuantitativa, pero a partir de ahí se hacen 3 categorías: no significativa, significativa y grave. Lo mismo podría suceder en este proyecto. Tú Ujú. podrías hacer la variable de desempeño laboral dicotómica y dejar aquellos que tienen desempeño laboral bajo versus las otras 2 categorías. ¿Para qué? Ajá, Para que puedas hacer una regresión logística que requiere un desenlace dicotómico y puedas evaluar el efecto de ambas variables y no cada una por separado. Con chi cuadrada las tendrías que analizar por separado. Pero si tú haces una regresión logística, en la regresión logística vas a considerar ya los rasgos de personalidad, burnout y qué tanto esos factores se asocian con desempeño laboral bajo. Pues creo que eso podría complementarlo. Y bueno, pues además de considerar el resto de factores que podrían ayudar a entender qué condiciona un desempeño laboral bajo. La calidad de sueño, las horas que duran las guardias, la periodicidad de las guardias, especialidad médica o quirúrgica. ajá. ¿Eso sería ya más bien en otro estudio o puedo investigar esas variables también en mi estudio? Todos los estudios deberían terminar aquí. ¿Qué Ujú. variables tendrías que analizar? Las que pusiste en tu diseño arquitectónico, aquellas que en los antecedentes están relacionadas con el desempeño laboral. Esas son las que tendrías que evaluar y es parte de tu mismo estudio. Si bien el objetivo principal es evaluar estas 2 variables, no podrías no considerarlas. Entonces son complementarias. Es Muy bien. la parte que complementa y da
una mirada integral al fenómeno que tú estás analizando. Entonces, primero chi cuadrada y después se complementa con regresión logística. Para utilizar la regresión logística tendría que ponerla como dicotómica y dejaría una clasificación del desempeño laboral en bajo y clasificaría enseguida a los que tienen desempeño laboral medio y alto, ¿cierto? Ah, Exacto. Los que muy bien. tienen desempeño bajo contra los que no tienen, que son las otras dos categorías. Muy bien. Ajá. Entonces, serían tus dos pruebas. Muchas gracias. Gracias a ti, Adriana. Vamos, por favor, con Sergio. Hola, buenos días, doctora. Buenos Mi, días. mi trabajo es más de diagnóstico molecular, epidemiología molecular, en el caso de cáncer cervicouterino. Tengo 4 objetivos. El primero es sacar la presencia del virus con la prueba molecular. Si tiene o no tiene virus. Sí, es sacar la frecuencia. De 100 mujeres, ¿cuántas tienen BPH? Ahí, pues yo lo había considerado como una cualitativa dicotómica y podría ser chi cuadrada, no sé si estoy bien. Ok. ¿Tu otra variable cuál es? Una es la presencia o no de BPH. ¿Y la otra variable? Bueno, partamos de estado basal, para que sea más fácil. ¿Cuál es el estado basal en este estudio? O criterios de selección. ¿Sí me escucha? Ahorita ya lo escucho. Es que ya no escuché su respuesta, doctora. Ok. ¿Cuál es, para entender como el objetivo Sí, de todo el proyecto, cuál sí. sería su estado basal? Son mujeres que ¿Quién va a consultan, incluir? las Ajá, mujeres que van a la consulta de ginecología, ¿verdad? Que es como cuestión de revisión y ver si existe la presencia o no del virus, ¿verdad? Con un riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino. Entonces, la idea es, el primer objetivo es detectar la presencia del virus, el segundo es qué tipo de virus tiene, de más de 100 tipos de VPH, y el tercero es exclusivamente una variante genética del tipo 16. Y el último es de relacionar la variante genética con el estadio. ¿Qué quiere decir? Es tipo 16, uno de los más agresivos, pero dentro de los tipos 16 hay lo que se llama las variantes genéticas, de entre ellos mismos. Puede ser europea, asiático, americana. Entonces, el último objetivo ya nos habla de relacionar en la zona fronteriza donde estoy yo, que es aquí en Chiapas, en Tapachula, por tanta migración que hay, ¿cuál es la variante genética del tipo 16, que es el más frecuente a nivel mundial, en la población que aquí obviamente está cambiante, es cambiante? Entonces, al final del camino es ver la variante genética del tipo 16 con el grado de lesión. Si no tiene lesión es una. Si tiene un NIC 1, un NIC 2, un NIC 3 o tiene cáncer, ¿verdad? Ver el pronóstico o la agresión dependiendo del tipo de variante genética del virus. ¿Sí, sí me entendió, doctora? Sí, sí, sí. Perfecto. Pues ahora, con toda esta información, Sí, podemos utilizar, vamos a ir desglosando los sí, diferentes elementos. Entonces, lo sí. primero que debemos considerar es que estadio es una variable ¿de qué tipo? Pues cualitativa. Ok, cualitativa ordinal. Ajá, Ordinal, tiene diferentes categorías, ¿ok? ajá, Y sí, entonces, la primera parte, si tú quieres analizar si la presencia de BPH o no se asocia con el grado de lesión, ajá. tienes una variable cualitativa dicotómica, que es presencia o no de BPH, contra Ajá. una variable cualitativa que tiene 3 grupos, o al menos 3. Entonces, ¿qué Sí, prueba estadística se utilizaría? Ay, aquí ya no me deja marcar. chi cuadrada. Chi cuadrada, para ese primer objetivo. Para Sí, el segundo objetivo es el tipo de virus, pero es correcto. de igual forma son variables que son cualitativas. Sería chi Entonces cuadrada también. también, exacto.
y para conocer el tipo de variante genética, ya sea la presencia Ajá. de 16 o no, o el subtipo, ¿qué Sí. prueba Ajá. estadística se utilizaría? Pues consideré también la chi cuadrada, no sé si es Exacto. Bien. Ahora, la última. ¿qué, Ajá. qué podrías hacer para el desenlace? Igual que en el ejemplo anterior de Adriana, lo que al final se podría hacer es, Ajá. no sé qué tan común va a ser encontrar este desenlace de cáncer o no cáncer. Sí. Entonces, se podrían encontrar cuáles son estos factores que ayudan a predecir la presencia de cáncer, Ok. ya sea considerar la presencia o no de BPH, el tipo, la variante genética. Sí. Eso se podría complementar con un modelo de regresión logística Ok. para que se evalúen todas las variables al mismo tiempo, porque ya vieron que ahorita para cada ejemplo tendríamos que utilizar 3 chi cuadradas, pero para que se Sí. considere el efecto de todas las variables, tendría que llevarse a cabo una regresión logística. Correcto. Correcto. Muy bien. Gracias Gracias. por su ejemplo. Gracias a Gracias, usted por su doctora. ejemplo. Gracias. Vamos, por favor, con Carmen. Sí, buenos días. ¿Sí? Adelante. ¿Me escucha? Sí. Mire, yo tengo varias dudas porque ya me perdí con las pruebas estadísticas. Mi estado basal, bueno, mi estudio del estado basal sería factores asociados a parto pretérmino en embarazadas atendidas en el Hospital de la Mujer Zacatecana. En este caso, el estado basal sería embarazadas, ¿sí? Y la maniobra serían factores asociados, pero dentro de esos factores asociados tengo muchos. Por ejemplo, la edad, menor de 19 años y mayor de 35 años. Ujú. Tengo infección de vías urinarias, que puede ser dicotómica sin infección o con infección, ¿sí? Y tengo diabetes gestacional, así como preeclampsia, eclampsia, que puede presentar preeclampsia, eclampsia y ruptura prematura de membranas. Y Ujú. ya me perdí. Primero había dicho yo que mi trabajo, bueno, es que tengo que ver cada una de mis variables para poder escoger mi prueba estadística, ¿verdad? Claro. Carmen, pasaría como en el ejemplo anterior del doctor Sergio. Ajá, Tú tienes diferentes factores de riesgo. así Entonces, es. si hablamos, para empezar, de la variable edad, es una variable que tú tienes en categorías. Entonces, lo primero que tienes que identificar es que cada factor asociado lo vas a analizar de forma separada y que cada factor asociado tendrá una prueba estadística. Ajá, Entonces, si consideramos, por ejemplo, la variable de infección de vías urinarias presente-ausente y la presencia o no de parto prematuro, ¿qué prueba estadística utilizarías? este, puede ser la mm, presente, ausente. En las Ujú, cualitativas, sería ujú. la chi cuadrada. Exacto. Ahora, ¿qué otras variables tienes con las mismas características? Pues tienes la variable de edad, diabetes gestacional, preeclampsia y ruptura prematura de membranas. Cuando analizas cada variable por separado, utilizarías chi cuadrada. Ajá, Al igual que tus compañeros en los ejemplos anteriores, para que ujú, tú puedas evaluar de todas estas cuál es la que pesa más en conjunto, sí, tienes que hacer un modelo multivariado de predicción. Como tu desenlace es dicotómico, tendrías que hacer una regresión logística ajá, para saber qué será que pesa más, infección de vías urinarias o ruptura prematura de membranas ajá, o diabetes gestacional. ajá, Entonces, son esas dos pruebas que vas a utilizar.
para analizar cada uno por separado, que cuadrada. Y para Ajá. analizar y para que tengas un modelo de predicción que considere todas tus variables asociadas al desarrollo de parto prematuro, tendrías que hacer una regresión logística. Ok, sí, sí es que yo estaba perdida, dije, ¿cuál? Porque son muchas las variables. Entonces, sí, está muy bien. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti por tu ejemplo. Listo. Vamos, por favor, con Vidal. Hola, buenos días. Adelante, por favor, Vidal. Sí, mi idea de investigación es complicaciones obstétricas en pacientes con detección de diabetes en la primera o segunda mitad del embarazo. O sea, lo que quiero es ver de las pacientes que se detectaron diabetes en la primera mitad o en la segunda mitad, cuáles presentaron más complicaciones y cuáles complicaciones. Ok. ¿Estado basal? Pacientes con diagnóstico de diabetes. Diabetes. ¿Intervención o maniobra? Mm, sería la detección de las complicaciones. Ok. ¿Qué otra variable? Dentro de las complicaciones podría ser que desarrolle preeclampsia o tuvo un bebé macrosómico, un parto Ok. pretérmino, si terminó en cesárea. Ok. Tienes diferentes tipos de complicaciones. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Qué es lo que quieres encontrar? ¿De cuál grupo de pacientes, si las que le detectaron de forma temprana la diabetes o de forma tardía, la diabetes tuvo más o menos complicaciones? Ok. Detección temprana. Esa es tu otra variable. O Ajá. tardía. Con la presencia de complicaciones. Entonces, tienes una variable cualitativa dicotómica, que es la detección temprana o tardía de diabetes. Ujú. Y tienes un desenlace que es dicotómico, la presencia o ausencia de complicaciones. ¿Qué prueba estadística utilizarías? Sería la chi cuadrada. Ok. Y otra vez, como a todos, se los voy a repetir tantas veces como sea necesario. Acuérdense que tienen que considerar las complicaciones en el embarazo no solo se van a deber al momento en el que se diagnosticó la diabetes, estaba controlada o descontrolada, aumento de peso, si además de eso tuvo preeclampsia, si además de eso tuvo infecciones de repetición. Entonces, tu modelo, para que quede más completo, tendría que culminar con un modelo de regresión logística, Ah, ok. para que puedas evaluar, además de el momento de si la diabetes fue temprana o tardía, qué otras variables pueden impactar. Ah, ok. Ujú. Sería eso, el IMC que tenga, Ujú. si tenía algún otro comórbido cuando Claro, le detectan. la ganancia de peso. Ujú. Seguro no será igual aquellas que tuvieron una ganancia excesiva versus aquellas que tuvieron una ganancia insuficiente, o aquellas controladas que aquellas que lograron controlarse. Ok, muy bien. Muchas gracias, Vidal. Gracias. Vamos con Gele. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mire, yo tengo como estado basal a médicos residentes de los 3 años. Mi desenlace es depresión y mi maniobra son experiencias de vidas que favorecen la presencia de depresión y experiencias que protegen la presencia de depresión. Esta variable, ¿cómo se debe Ajá, evaluar? ¿Cuáles son como las opciones de respuesta o sí. las alternativas? Sí, tengo factores físicos como las jornadas largas de trabajo, factores ambientales como
el maltrato físico, la cordialidad. Tengo factores organizacionales de la institución, como la baja remuneración, como instalaciones inadecuadas, carencia de material, y los factores personales como edad, sexo, historia familiar de depresión, experiencias personales, el estrato socioeconómico. Ok. Entonces, esta variable de experiencia de vida es cualitativa. Sí. Entonces, aquí se puede evaluar cada variable por separado, la presencia separado. o no de factores físicos por Y sería separado, chi ¿no? cuadrada. Exacto, sería chi cuadrada. Chi cuadrada. Pero la manera de saber qué variable pesa más. Pesa más sí, con regresión logística, entonces. Exacto, exacto. Ok. Para saber qué pesa más, si esos factores personales, o pesan más los ambientales, o pesan más los organizacionales. Los organizacionales. Ok. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, Helen, por su ejemplo. ¿Algún otro voluntario? Ok, me falta nada más explicarles. Déjenme. Les voy a mandar al chat para que ustedes vayan practicando esta presentación, y aquí vienen algunos ejemplos. Ahorita ya por el tiempo no nos va a dar tiempo de revisarlo, pero por favor, ustedes, para que practiquen este tema, vayan haciendo estos ejemplos y elijan cómo responderían esa pregunta de investigación. ¿Cuál sería su prueba estadística pertinente? Les pongo diferentes tipos de variables, diferentes objetivos. Creo que les puede ayudar para practicar. A mí me toca estar con ustedes la siguiente semana en cálculo de tamaño de muestra, así que si tuvieran cualquier duda, con todo gusto lo podemos revisar. ¿Qué quiero mostrarles ya solo para terminar? Este es un modelo de regresión logística múltiple. Así se vería. En este modelo se querían evaluar factores predictores de diabetes. En una regresión logística, la ventaja es que se pueden considerar cada uno de sus factores por separado. Por ejemplo, para quien tenía infección de vías urinarias, preeclampsia, ruptura prematura de membranas, todas esas variables pueden ser consideradas. Entonces, aquí se toma en cuenta no solo la variable edad, que sí puede ser importante para como factor de riesgo para diabetes, pero no va a ser la única. Entonces se toma edad, se toma índice de masa corporal, si además tiene hipertensión, si tiene alguna, si hace actividad física, si consume frutas y verduras. Entonces, así se vería un modelo de regresión. Ustedes pueden evaluar el peso de todos los factores y saber de todas estas cuál es la que más pesa. Por ejemplo, en este modelo, la variable de actividad física y consumo de frutas y verduras nos surgió, no es predictora de, de diabetes, pero sí el resto de las variables. Entonces, esas variables, este modelo les puede servir para que ustedes puedan conjuntar todas sus variables. Ahora, hay otro modelo. Aquí me faltó explicarles. Cuando queremos hacer la predicción de un desenlace cuantitativo, usamos una regresión lineal, y de igual manera pueden considerar un montón de variables independientes. Entonces, si yo quiero predecir el peso al nacimiento del recién nacido, puedo considerar tabaquismo materno, pero también ingesta de alcohol, pero además si el embarazo se complicó o no se complicó. ¿Sale? Entonces, esas son las principales diferencias. A esto ténganle paciencia, necesitan hacer muchos ejemplos y no necesitan memorizar el cuadro, pero lo que sí necesitan es entender cómo se interpreta. Si lo entienden en cualquier momento, lo imprimen y ante cualquier ejemplo que tengan, ustedes van a poder responder esa pregunta. ¿Sale? Cualquier duda, por favor, que tengan, resuelvan estos ejemplos de la presentación y con gusto lo vemos la siguiente semana. El tema de cálculo de tamaño de muestra es muy importante. Está un poquito pesado, entonces revisen por favor con anticipación el video para que en clase podamos, así como lo hicimos hoy,
y resolviendo las dudas sobre sus proyectos en específico. Ujú. Moni, adelante. Una pregunta, discúlpeme. Parte de nuestras tareas era como subir el proyecto al Classroom. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo tenemos para subirlo? Porque, bueno, sí tengo la inquietud porque estoy modificando mi proyecto de investigación, entonces quiero saber cuánto tiempo tengo para subir esta actividad. Gracias. Ok. Gracias, Moni. Esa pregunta te la va a responder Andrei. Hola, sí, ya están marcadas las tareas. Recuerden que pues hay un programa y pues la idea es que se fuera avanzando de una manera eh, regular en la construcción del proyecto. Ese fue el consejo desde el principio. Ya tienen el modelo textual de la tesina y es revelador que en estas clases en donde uno termina por definir o entender quizá cómo están compuestas las variables, cómo se definen, cómo las vamos a analizar, podría tener cambios. Las tareas se van a publicar en el Classroom, ya están ahí. De hecho, el quinto entregable está marcado para el 31 de mayo y consiste en la tesina. Y recuerden que el sexto entregable es la carta de sometimiento, no es la carta de aprobación del proyecto, porque cada lugar tiene un ritmo distinto de evaluación y aprobación de proyectos. Pero el elemento que se solicitaba es el documento que, en el caso de los compañeros que trabajan para IMSS ordinario, bautizado como ordinario, es la constancia de que Sirelsis ya les recibió en esa plataforma el proyecto. Uno somete el proyecto cuando está pues seguro de que tiene todos los elementos y que ya estaría como listo para ser aprobado y llevado a cabo. Entonces, ese es el documento, no, para que no se confunda con la carta de aprobación. Es el ya lo sometí, o sea, ya lo turné para que me lo puedan evaluar. Probablemente se generen observaciones como en la mayoría de los casos, pero la idea era acompañarlos a que tuvieran este nivel de integración del proyecto en sí. Este último entregable está fechado para el día 8 de junio. Recuerden que en el programa también está marcado para el día 2 de junio nuestro examen final, que es sobre todo un acto de pues, autoevaluación y autorreflexión. No es realmente punitivo, ni mucho menos. Sin embargo, otra vez repasemos en la carta de compromiso del inicio del curso los compromisos con los que cada alumno pudo firmar. Entonces, doctora Mónica, esas son las fechas que están referidas porque tienen que estar contenidas dentro del periodo de ejecución del programa. Y estando la doctora Ivonne aquí, aunque saben que tenemos el patrón de llevar el video corto, que es un video de síntesis y que se les entrega días previos a esta clase sincrónica, se hace con la intención de que durante el fin de semana se tenga la oportunidad de revisar completo o de la manera más completa los textos, tomar sus notas, hacer sus propios ejemplos, pero va muy de la mano con esto. Entonces, si están de acuerdo y en aras de ayudarles a avanzar con las dudas que puedan tener, vamos a mandarles hoy la información textual referente a tamaño de la muestra, al igual que la liga del video. Pero el consejo es que no solo se queden con el video, porque ese es un elemento de síntesis nada más, sino que hagan la revisión textual para que tengan un mejor aprovechamiento de la información. Para que en la siguiente clase, que por fortuna nos acompaña todavía la doctora Ivonne, se puedan ventilar todas estas dudas que son las estadísticas y que, como nos lo dice, es con base a ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejercicio, que uno termina por asimilar esta información. Entonces, esas son las notas parroquiales de esta clase. Gracias, Ivonne. Va a ser un video corto. Ya sé que prometimos que iba a ser video corto, pero no hay manera de poder explicar cálculo de tamaño de muestra en 5 minutos. Entonces, es un video largo, ténganle paciencia, pero si ustedes lo revisan, podemos dirigirnos hacia los aspectos más importantes y a sus ejemplos para
poder enseñarles cuáles son los programas para hacer el cálculo de tamaño de muestra y lo más importante, hacer estos ejemplos con sus proyectos de investigación. Sí, hay una ¿Sí? mano levantada. Solo comentar, hay un pequeño libro que también nos comparte la doctora Ivonne habitualmente al final de la clase para no saturarlos de información textual sobre el cálculo de tamaño de muestra en muchos otros escenarios. Pero el artículo que les vamos a compartir, igual que el video, es la información esencial y yo creo que como esta clase va a terminar como de aclarar detalles. Gracias. Hola, soy Marina Rugerio y yo estoy en la UAT Puebla, pero el formato que nosotros manejamos para subir los protocolos de investigación es diferente. Por ejemplo, no contempla la metodología para hacer ¿cómo se llama? Ay, este análisis que tenemos de Diseño arquitectónico. del diseño arquitectónico. Entonces, no importa que yo modifique en base a lo que me pide Sirelsis, pero sería el mismo tema. Y ya con eso subo mi evidencia de que ya estaría arriba de la plataforma. Sí, así es. Cada institución, cada hospital tiene una plantilla y esa hay que cubrirla para someterlo a la institución, porque la idea no es que se quede como pues ya lo sometí aunque está incompleto, ¿no? Es que sí lleven la intención de que sea un proyecto con observaciones quizá, pero que termine siendo aprobado, porque el propósito es que no sea pues una simulación, ¿no? Sino que ustedes hayan podido construir un protocolo útil. Entonces, sí hay que seguir las reglas que a cada uno le pida su institución para someterlo, pero para fines de mostrar la tesina y subirla como elemento que nos pide la UNAM para la diplomación, pues es vaciar y adaptar la información a la plantilla de tesina que les compartimos. Ese es el ejemplo general y que es requisito para que lo enviemos a UNAM a ser validado para fines de diplomación. Pero para fines de sometimiento y que el proyecto sea aprobado y todas estas cosas, sí hay que seguir las reglas locales. Apóyense de sus tutores locales también para que puedan terminar de darle los últimos giros de tuerca a sus proyectos y pues sí pasen en su primer filtro de sometimiento. Tiene su micrófono apagado, doctora. Digo que en la carátula de la tesina viene el nombre de la persona que presenta la tesina y luego dice perfil del responsable principal. ¿Este es nuestro asesor? Sí. Son los datos del asesor. Ajá. Sí, el rol puede cambiar porque hay lugares donde, por ejemplo, si un compañero es médico residente y está tomando el diplomado, hay lugares donde el titular del proyecto no puede ser un médico becario, tiene que ser un médico adscrito. Pero hay lugares donde el adscrito o el residente pueden ser el titular del proyecto y el dato es el mismo. Ese dato final lo determina pues el investigador principal. Ah, pero para ustedes, sí puedo quedar yo Sí, como responsable. absolutamente. Ah, bueno, muy Sí, bien. claro. Gracias. Adelante. ¿Ningún otro comentario o pregunta? No. Perfecto. Pues nos vemos la siguiente semana. Por favor, estudien, repasen. Cualquier duda, la aclararemos durante la sesión. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.